Muy buen día a todos, bienvenidos a nuestra quinta clase de la materia de macroeconomía de este segundo bloque. Bien, el día de hoy estaremos revisando el tema de política fiscal, que este tema va muy relacionado con lo que también platicamos la semana pasada en cuestión de política monetaria. ¿Por qué? Porque en este caso estas dos herramientas que tiene principalmente el gobierno, eh, las utiliza en su conjunto para poder mantener, número uno, una estabilidad económica en el país. Y número dos, es una forma en la que tiene que estar alineada tanto la política monetaria como la política fiscal, que es el tema que veremos hoy, para poder eh, pues mantener un equilibrio, ¿sale? En cuestión de que, de dos cosas importantes que se tiene que manejar. El gobierno a través de la recaudación de impuestos, a través del fisco, ¿sale? Por eso va enfocada la política fiscal. Con estos impuestos que se recolectan, eh, es un ingreso que tienen y con base en eso es como definen si van a poder, eh, pues, gastar ese dinero, ese recurso, o lo van a mantener como temas de ahorro, ¿no? ¿En qué sentido? Puede haber dos situaciones en las que se vea el país. Una en cuestión de no hay empleo. Recordemos que el desempleo es uno de los indicadores macroeconómicos que se miden. ¿Y esto qué impacta? Que si hay desempleo, no tenemos como población ingresos. Si no tenemos ingresos, pues no podemos consumir cosas, no podemos gastar en las cosas ni en las básicas, ¿no? O las mínimas. Eso reduce la producción de las empresas, ¿no? Y por ende viene una crisis económica en el país. En esos casos, sí, aplicando la política fiscal, ¿qué es lo que hace el gobierno? Precisamente con ese dinero que tiene, con esos ingresos que tienen a través de los impuestos, si ocupáramos la analogía de una llave, ¿no? Donde sale el grifo, donde sale el agua, ¿sale? La abrimos esta llave para poder dar más dinero en circulación a través de que con estos gastos que tenga el gobierno en crear más beneficios o servicios para la población, o también por brindar estos subsidios o estos apoyos a la sociedad para que puedan gastar ese dinero. Con eso se fomenta mucho a que haya dinero en circulación, se pueda consumir más, exista más producción por parte de las empresas y por lo tanto empleo. Y entonces con eso se mantiene un equilibrio. Importante siempre en este tema de macroeconomía. Hemos visto dos conceptos, uno sobre demanda agregada y otro de oferta agregada. La demanda agregada, pues, es todo lo que consumimos los pobladores de un país. La oferta agregada es el total de producción que va a haber por parte de todas las empresas que están en ese país, ¿no? Y para poder satisfacer pues esa demanda, ¿ok? Cuando existe una mayor demanda que una oferta, pues aquí, ¿qué sucede? Se encarecen todos los productos. Por eso es otra cosa que se tiene que cuidar. Cuando es al revés, hay desempleo, ¿sí? Hay pocos ingresos y poca demanda, ¿sale? Y la producción es mayor, pues se tiene que acortar en este caso o se tiene que malbaratar los productos, pero eso también impacta en cierre de negocios, desempleo, ¿no? Y entonces son cosas en las que se puede ver una situación económicamente hablando, un país. Por eso es que con el tema de la política fiscal, junto con la política monetaria, se busca eso, ¿no? Con esta llave que les menciono como analogía, tomar en cuenta que, ok, si hay poca demanda agregada, es decir, hay poco consumo de la gente porque no tiene dinero, pues vamos a abrir esa llavecita para, este, con los impuestos que se tiene, gastemos más, ¿no? Como gobierno puede hacer más gastos, haya más dinero en circulación y pueda haber un mayor consumo, ¿sale? Ahora, hay dos tipos de política fiscal. Esta que sería la expansiva para abrir, ¿no? Los gastos para, eh, pues en este caso, disminuir o para aumentar el consumo, ¿no?
Y la otra, que es la restrictiva, es cuando ahora sí vamos a cerrar esa llavecita ¿qué es lo que hace el gobierno? Deja de gastar, ¿sale? Y también lo que hace es, pues, disminuir los impuestos, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente tenga lo necesario para poder seguir consumiendo, ¿no? Pero bueno, estos son dos rubros o dos panoramas que vamos a poder encontrar en un país y por eso es que el gobierno tiene que tomar decisiones con base al contexto que estemos viviendo y mantener este equilibrio, ¿sale? Para que, para que no exista tanto dinero en circulación, tanta demanda y por lo tanto una inflación muy grande, ¿sale? Ahí se va a controlar, es una restrictiva, una política fiscal restrictiva, pero cuando sí hay desempleo, cuando no hay consumo, pues se va a abrir esa llavecita para gastar más, para tener más dinero en circulación y que, bueno, pues en este caso se permita, pues generar más gasto, ¿no? Y con eso, pues tener una mayor demanda para tener un equilibrio con la producción. Entonces, son decisiones que tiene que tomar el gobierno y que, bueno, pues tienen un impacto el cómo ejecuten estas políticas, pero son las herramientas que tienen a la mano el gobierno para poder hacer frente a estos temas de economía. Bueno, como esta parte introductoria, vamos a ver ahorita también un video que está en YouTube para que con esto y lo que veamos en la plataforma, espero les quede mucho más claro el tema del día de hoy, ¿vale? Bueno, pues ustedes como administradores de empresas seguramente dirán, ¿y esto qué tiene que ver conmigo en tema si yo no soy economista? Recordemos que toda la parte eh, o nuestro impacto en las organizaciones, en las empresas, siempre va a tener un flujo relevante en la parte económica por la producción, por la oferta que hagan las empresas y también tener claro cómo la demanda de mis productos o mis servicios que yo ofrezca como empresario, pues va a tener una repercusión en estos temas económicos, ¿sale? Y cómo funciona la economía. Entonces, eso es fundamental para ustedes, su formación y la de cualquier profesionista, ¿sale? No importa qué carrera sea. Estos son temas que nos atañen a todos, ¿vale? Porque todos estamos impactados por la parte económica dentro de un país, ¿sale? Bueno, sin más, vamos ahora a ver este video que está en YouTube para que podamos resumir todo lo que acabamos de platicar, bueno, en mi resumen que les acabo de dar, y para que quede mucho más claro, ya después veremos la información que está en la plataforma. Voy a compartir este video, lo pueden encontrar en YouTube con esta misma referencia de qué es la política fiscal, conceptos clave y una explicación fácil, ¿sale? Entonces, vamos a ver el video y ahorita regresamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la política fiscal. ¿Y qué es una política fiscal? Bueno, decirles que la política fiscal es una herramienta fundamental de la política económica que se refiere a la gestión de los ingresos y gastos del Estado con el objetivo de influir en la economía de un país. También mencionarles que a través de esta política los gobiernos recaudan dinero principalmente mediante impuestos y deciden cómo gastarlo en áreas como salud, educación e infraestructura. Su propósito es promover el crecimiento económico y estabilizar la economía y asegurar el bienestar social. Continuemos con la política fiscal, en este caso hablar sobre sus objetivos. Primero, antes que nada, decir que los objetivos de la política fiscal pueden clasificarse en dos categorías que veremos a continuación. Comenzando con la categoría a corto plazo, y dentro de ella nos encontramos con la estabilización económica, la cual se busca equilibrar el ciclo económico logrando un presupuesto equilibrado que permite mitigar las fluctuaciones económicas. Y también nos encontramos con el control del desempleo, la cual busca aumentar el empleo mediante el estímulo a la demanda agregada. Después, dentro de la categoría a largo plazo, nos encontramos con el fomento del crecimiento sostenible, que busca invertir en investigaciones, desarrollo, educación, en infraestructuras para aumentar la capacidad productiva del país, y también la redistribución de la riqueza, que busca asegurar que los servicios públicos financiados por impuestos ayuden a reducir la desigualdad social y económica. Pero sigamos
sigamos hablando sobre la política fiscal, en este caso hablar sobre los tipos de política fiscal. Comenzando con la política fiscal expansiva, la cual se aplica en situaciones de recesión económica. El gobierno aumenta el gasto público o reduce impuestos para estimular la economía. Esto puede incluir las siguientes políticas, como por ejemplo aumento de gastos en infraestructuras, reducción de impuestos para incrementar la renta disponible y incentivos fiscales para fomentar la inversión privada. Pero sigamos hablando sobre los tipos de política fiscal, porque hay más que debemos mencionar. Otro tipo de política fiscal es la política fiscal contractiva, la cual se utiliza cuando hay inflación o sobrecalentamiento económico. En este caso, el gobierno reduce el gasto público y aumenta impuestos para enfriar la economía y controlar los precios. Y otro tipo de política fiscal es la neutral, la cual mantiene un equilibrio entre ingresos y gastos sin buscar estimular ni enfriar la economía. Continuemos hablando un poco más sobre la política fiscal y en este caso hacer un breve resumen. Bueno, en resumen podemos decir que la política fiscal es un componente esencial de la política económica que gestiona los ingresos y gastos del Estado para influir en la economía. Sus objetivos incluyen estabilizar el ciclo económico, fomentar el crecimiento sostenible y redistribuir la riqueza. También decir que a través de políticas expansivas o contractivas, el gobierno puede responder a diversas condiciones económicas, impactando directamente en la vida de los ciudadanos y en el desarrollo del país. Y por último agregar que comprender estos conceptos es fundamental para cualquier estudiante universitario interesados en economía y administración pública. Bueno, esto es todo por hoy y como siempre les decimos. Muy bien. Como se darán cuenta, en el video que acabamos de ver, es un resumen de todo lo que platicaba también y de lo que veremos ahorita en la información que tenemos en la plataforma, en donde pues el gobierno tiene estas herramientas, la política fiscal y que va muy alineada con la política monetaria. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora lo que tenemos en el portal para seguir hablando de qué es la política fiscal, cuáles son sus objetivos y qué tipos de política que son como las que ahorita nos explicaban en el video. ¿Sale? Aquí le llamaban contractiva, yo aquí la vamos a ver como restrictiva y la expansiva. ¿Sale? Tomando esta referencia como la analogía que les decía. La expansiva es cuando dejamos ahí salir el agua, que corra, que fluya para generar más dinero que esté en circulación y podamos hacer más gastos. O vamos a cerrar esa llave con la contractivo restrictiva, ¿sí? Para cuando queramos hacer, disminuir los gastos, incrementar impuestos, ¿para qué? Para hacer que la gente compre menos, ¿no? Y en este caso, ¿cuándo va a suceder uno? ¿Cuándo va a suceder el otro? Dependiendo de la situación económica en la que nos encontremos. Pero bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Ok, bien, para continuar entonces, vamos a ver algunos puntos clave que, de acuerdo a lo que ya vimos en el video y que platiqué en un principio con ustedes, es fundamental que los tengamos en cuenta. Número 1, la política fiscal es una herramienta clave del gobierno. La usan para gestionar los ingresos, ¿sale? Porque acuérdense que a través de la recolección de impuestos es como obtienen ingresos, ¿sale? Y también los gastos que va a generar el gobierno, ¿sale? También esto impacta directamente en la economía. Y por eso cada año en el presupuesto, en el presupuesto de egresos anual, el Poder Ejecutivo es quien da esta propuesta de cuál va a ser esta distribución de los gastos que va a haber de este dinero que tiene el gobierno en los diferentes sectores y en las diferentes actividades que tenemos para bienestar social, ¿no? O económico. Bueno, tiene un rol importante en estabilizar la economía y fomentar el crecimiento, invirtiendo en áreas como investigación, educación e infraestructura. Normalmente eso es lo que se tiene en cuenta para el presupuesto de egresos que tiene el gobierno y es donde se va a invertir ese dinero.
Aquí hay una pregunta interesante. Dice, juego justo, porque la política fiscal lo que intenta es que la riqueza se reparta de manera más equitativa. Es decir, que no tengan todos el concentrado de dinero, ¿no? Que está en circulación y más bien es que pues haya una mayor cantidad de dinero que pueda o que permita a la gente tener también la posibilidad de hacer esos gastos, ¿no? No trabaja sola. Como les mencioné en un principio, la política fiscal se une con la política monetaria y esto es para mantener la economía equilibrada. Recordemos que la semana pasada también platicábamos los tipos de política monetaria y que van muy enfocadas también a estas que tenemos en la política fiscal, la expansiva y la restrictiva o contractiva, ¿no? Donde, pues si queremos que haya más producción o más flujo de efectivo, de dinero en circulación, ¿sale? Pues bajamos las tasas de interés, ¿ok? ¿Para qué? Para que haya más inversión, ¿no? Más gente que quiera invertir y que pues en ese sentido sea más atractivo y por eso se endeuden para poder tener mayor producción. Cuando queremos que haya un menor impacto en la inflación, porque hay mucho dinero en circulación, ponen, pues, bueno, se ponen tasas de interés más altas o restricciones específicas para mantener ahí un flujo de efectivo en circulación neutro y esto permita bajar la inflación, ¿sale? Entonces, por eso es que trabajan de la mano tanto la política monetaria como la fiscal. Es como un dúo dinámico y en su conjunto se llama la política económica, ¿sale? Así es como lo trabaja el gobierno, esta política económica a través de estas dos herramientas. Bueno, en resumen, ¿qué es entonces la política fiscal? La podemos definir como la forma en que el gobierno gestiona sus ingresos y sus gastos para influir en la economía del país. Básicamente el gobierno usa esta herramienta para recaudar dinero, acuérdense por los impuestos, principalmente a través de impuestos, como lo menciona aquí, y luego decide en qué gastarlos. Puede ser que sea en salud, educación, infraestructura, en lo que se decida por parte del gobierno. Y esto es el gasto público que va a generar. El objetivo de estas medidas es que la economía crezca de manera estable y se cubran ciertas necesidades básicas de la población. Una forma mucho más sencilla de explicar todo este tema es que el objetivo de la política fiscal es influir en la economía para conseguir metas como reducir el desempleo, que es uno de los indicadores macroeconómicos que se están midiendo constantemente, o controlar la inflación, ¿sale? Esto se consigue utilizando estas dos herramientas de el gasto público y los impuestos. Bueno, al ajustar los niveles de gasto e ingresos, el gobierno puede impulsar o frenar la economía, ¿sale? Por ejemplo, ¿cuándo la va a tener que impulsar? Cuando hay una crisis en el país. Hay desempleo, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que hace el gobierno es, puede gastar más para que las empresas y la gente tengan más dinero para consumir, ¿ok? Entonces, eso se hace para esos casos, cuando hay un alto índice de desempleo. Al hacer estos ajustes, la política fiscal impacta directamente en la demanda agregada, lo que también les comentaba. Es decir, la demanda agregada es todo lo que consumimos los pobladores del país, ¿sale? Y que va a ser a través del dinero que tengamos disponible, ¿no? Y pues es la cantidad de todos los bienes y servicios que se compran en el país, ¿no? Y esto influye en la producción, el empleo y los precios, afectando pues todas las vidas de las personas que vivimos en el país. Pero bueno, vamos a ver ahorita cómo en estos dos casos es donde se puede aplicar eh, el, el gastar más, ¿no? Y el dejar más dinero en circulación o el cerrar esta llavecita que les mencionaba, ¿no? Para que no exista tanto dinero en circulación y bajemos en este sentido los precios. Pero bueno, así como lo vimos en el video, los objetivos que persigue la política fiscal son dos. Uno a corto plazo, que es estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario. Esto se conoce como presupuesto equilibrado. Y la otra a largo plazo es persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto, ¿sale? Mediante inversiones en educación, en infraestructura, etcétera, por la parte del ingreso, incentivando el ahorro. Además, la política fiscal también se enfoca en la equidad y la redistribución de la riqueza.
Esto significa que los servicios públicos financiados con los impuestos deben ayudar a reducir las desigualdades. Un objetivo fundamental es proteger el bienestar, ¿no? Esto incluye servicios esenciales como la salud y la educación. Por eso, ustedes a lo mejor habrán visto que como parte de las acciones que hace el gobierno o los gobiernos que hemos tenido es buscar esto, impulsar el bienestar social. De hecho, de ahí, eso me parece una buena estrategia, el cómo llamar estos programas de bienestar, porque va enfocado a este es el sentido que se busca con estas acciones que está haciendo el gobierno actual. Ojo, no es que está a favor de un gobierno o de otro, o del partido político, etcétera, no. Simplemente es que va enfocado las acciones, ¿no? En estas propuestas que hacen los gobiernos, bueno, los candidatos que ahora, pues esa es la intención, que pueda ganar las mejores propuestas enfocadas a un bienestar social y a mantener una economía estable. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, en los presupuestos europeos, más de la mitad del gasto público se destina en esos servicios, mientras que el 20% se gasta en servicios generales y económicos. Es complementaria a la política monetaria y su combinación es clave para la marcha del país y el bienestar de sus ciudadanos. La política fiscal tiene un papel destacado por su efecto estabilizador de las fluctuaciones de la economía, a través de su impacto expansivo o contractivo sobre la demanda agregada vía manejo de los ingresos y gastos públicos. Entonces, ¿de esto a qué nos referimos? Otra vez, hay dos tipos de política fiscal y el decidir optar por una o por otra va a depender de la situación que estemos viviendo en el país. Pero bueno, vamos a ver ahorita cada una de ellas. En estos tipos de política fiscal, dependiendo de las diferentes decisiones tomadas a la hora de dirigir la política fiscal, puede clasificarse como expansiva, contractiva o neutral. Sin embargo, lo que más determina a corto plazo la aplicación de una política fiscal expansiva o contractiva es la situación del ciclo económico en que nos encontremos. Es decir, a ver, vamos a ver aquí en qué situación te tendría que aplicar la política fiscal expansiva. Si tomamos otra vez la analogía que les decía de abrir la llave de agua, ¿no? ¿En qué momento va a abrir esta llave de agua? Es la expansiva, ¿no? Para que exista más dinero en circulación. Y esto va a suceder cuando la economía está en recesión. ¿Qué significa esto? Que hay mucho desempleo, el gobierno puede aumentar el gasto público o reducir los impuestos. Esto es para que pueda estimular la economía, ¿sale? Y estas medidas son de política fiscal expansiva, es decir, hay que abrir la llave para que haya más dinero en circulación. Esto puede aumentar, lo que se busca con esto es aumentar la demanda agregada, es decir, que la gente tenga más dinero, ¿no? En circulación, que pueda tener dinero disponible para poder hacer gastos, ¿no? Comprar bienes, servicios, ¿sí? Y esto pues ayuda a que las empresas sigan produciendo, ¿sale? Pues en estos casos, si incrementan su producción, necesitan generar empleo, ¿no? ¿Sale? Si hay más empleo, pues hay más gente con ingresos. Entonces, con esos ingresos pueden seguir comprando más cosas y reactivar así el crecimiento económico del país. Y bueno, dentro de esta política fiscal pueden ser 5 tipos principales o vías de aplicación de esta política. Número 1, reduciendo impuestos para que la gente tenga más dinero disponible. ¿Ok? Ese es uno de las acciones que se pueden ocupar para esta política fiscal expansiva. 2, podemos, bueno, hablo de Podemos, eso lo hace el gobierno quien aplica esto, ¿no? Se puede aplicar aumentando el gasto público en proyectos como carreteras, hospitales o escuelas, ¿ok? Para precisamente eso, que haya más dinero en circulación. Número 3, ofreciendo incentivos fiscales para que las empresas inviertan más. Eso también es importante que hace el fisco, ¿no? Para ver en este caso cómo estimula a las empresas para que sigan produciendo y generen más empleo, ¿sale? También, número 4, estimulando las exportaciones mediante beneficios fiscales, ¿ok? Es decir, cuando hablamos de las exportaciones es que se pueda llevar la venta de productos, ¿sí? En el extranjero y esto ayuda también a que pues, se puedan tener en este caso más ingresos que se tengan internamente.
¿sale? Y utilizando medidas extremas como el dinero helicóptero, que es lo que a lo mejor ahorita se critica mucho al gobierno actual, ¿no? Porque en estos programas de bienestar es esto lo que se está aplicando mucho. ¿Qué implica dar dinero directamente a los ciudadanos para que lo gasten con estas tarjetas del bienestar? ¿Sí? Eh, que son de las medidas extremas que ahorita están aplicando y por eso es que están criticado el gobierno actual y el anterior. Pero bueno, de alguna manera son acciones que se tienen como política fiscal expansiva para mantener una economía que esté funcionando, claro, en estos temas donde existe recesión, ¿ok? O donde hay desempleo. Entonces, pero bueno, las decisiones, cómo se tomen, de qué manera las tomen, por eso pues depende muchísimo el análisis que hagan pues, directamente el gobierno, junto con, si hablamos de política monetaria, junto con el Banco Central, ¿no? Que también lo platicábamos la semana pasada. Eh, pues actualmente en nuestro país hay una mayor intervención del gobierno en estas decisiones, pero pues bueno, es importante analizar muy bien la situación en la que se encuentra nuestro país para que con base en eso se tomen las mejores decisiones, ¿sale? Para ver si se aplica una política fiscal expansiva o, como lo vamos a ver ahorita, una contractiva o restrictiva, que así también se le conoce, ¿sale? Bueno, eh, vamos ahora entonces a la política fiscal contractiva o restrictiva. Aquí cómo se va a aplicar esta o cuándo se va a aplicar otra vez utilizando la analogía que les decía de la llave de agua, ¿no? Aquí voy a cerrar esta llave para que no salga el agua, ¿sí? Es decir, no tengamos tanto dinero en circulación si la economía está sobrecalentada. ¿Qué significa eso? Que hay tanto dinero en circulación que hay mucho consumo y entonces la oferta es menor que la demanda y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Se encarecen los productos, ¿ok? Porque hay mucha gente que quiere consumirlos, hay poca producción, se encarece. ¿Esto qué es lo que hace? Que se eleven los precios, eso es genera una inflación. El alza de precios, recordemos, es una inflación. Entonces, de nada me sirve tener ingresos constantes si no me va a alcanzar para poderlos comprar o me alcanzaba más con lo que yo ganaba antes, ¿no? Que hoy que tengo más dinero tal vez, pero mi dinero vale menos, a eso se devalúa nuestra moneda. Entonces, por eso es importante tener este control, ¿sí? Para eh, parar un poco, frenarla, eso se llama sobrecalentamiento, ¿no? Económico. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Lo contrario a la expansiva, reducir el gasto y aumentar los impuestos, ¿ok? ¿Y esto es para qué? Pues para que se disminuya más el control del gasto que tengamos como ciudadanos y como empresas, y que bueno, pues en ese sentido deje de haber tanto dinero en circulación y esto va a disminuir, claro, la demanda agregada. Ayuda a controlar los precios, por eso se llama política fiscal contractiva. Algunas de las medidas que se aplican, en particular son estas tres, serían el aumento de impuestos, la reducción del gasto público y medidas para desalentar las inversiones privadas y las exportaciones netas. Es decir, como lo platicábamos también la semana pasada, lo que pueden hacer es que el Banco Central aumente las tasas de interés. Entonces, si hay tasas de interés muy altas, pues vamos a desalentar, ¿no? Como dice aquí, a los inversionistas para que digan, pues, ¿para qué me voy a endeudar si no voy a poder pagarse frente a mis deudas? Y entonces con esto frenamos un poquito eh, la demanda agregada al no tener tanto dinero en circulación, ¿sale? Bueno, entonces si se dan cuenta son dos, es como una balanza, ¿no? Donde hay que mantener un equilibrio, ¿sí? Y que van estas dos cosas, que la demanda que tenemos de bienes y servicios, ¿sí? Esté a la par con la oferta agregada, es decir, toda la producción que hay por parte de las empresas de bienes y servicios, que siempre es importante esto, tener gran cantidad de bienes y servicios disponibles, ¿sí? A medida de la demanda que exista por parte de la población, ¿sale? Bueno, y aquí también
En esta información tenemos una otra que la podemos considerar como la neutral, que sería esta, donde se aplica eh, eh, este equilibrio, ¿no? El nivel de gasto que se va a buscar con el de los ingresos totales. No se busca ni estimular ni enfriar la economía, ¿sale? Y esta normalmente se ocupa cuando la economía está estable. No hay o una crisis económica, ni tampoco hay un sobrecalentamiento en donde hay un gasto mucho mayor. Y bien, como lo platicaba yo, aquí hay un ejemplo mucho más transparente donde se aplicaría una u otra. Imagina que en un país está atravesando una crisis económica y el desempleo está muy alto. En este caso, el gobierno decide aplicar una política fiscal expansiva. Abrimos la llavecita, acuérdense. Las medidas que toma son bajar los impuestos y aumentar el gasto público en proyectos como la construcción de infraestructuras. El objetivo es generar empleo y aumentar la demanda de la economía. Pero el otro caso es, ahora supongamos que la economía está creciendo demasiado rápido y los precios están subiendo, por lo que les comentaba. Hay muchísima demanda porque tenemos mucho dinero, hay empleo, hay ingresos, pero hay poca producción. Esto se encarece y entonces de nada sirve tener esta cantidad de ingresos si me va a alcanzar para menos, ¿no? Y esto puede ser algo descontrolado que al final va a afectar, ¿no? Y más a los que menos tienen, ¿no? O a los que poco ingreso tienen. En esos casos, por ejemplo, el gobierno puede decidir aplicar una política fiscal contractiva para reducir la inflación, decide los impuestos, decide, en este caso, eh, subir los impuestos y reducir el gasto público, buscando enfriar la economía y controlar los precios. Bueno, pues espero que con esta información que acabamos de ver les haya sido de utilidad. Por favor, recuerden en nuestra clase en vivo, pues vayan haciendo sus anotaciones para que lo podamos conversar y también para que pues cualquier otra cosa que quieran compartir lo podamos revisar en la clase en vivo. Pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y bueno, pues nos veremos en la siguiente, en la clase en vivo y en los siguientes temas que, si se dan cuenta, todo va muy alineado de estas herramientas que se tienen a la mano para tema económico, que son de, híjole, son temas que también pueden salir un poquito de política, ¿no? Ya, pero bueno, aquí yo trato de ser más objetivo, solamente enfocándome ni en favor de un tipo de gobierno o un partido político, sino más bien es qué herramientas se tienen, ¿eh? Para que también ustedes como profesionistas sepan que existe todo esto para poder mantener una economía estable. ¿Por qué? Porque a todos nos impacta como ciudadanos, entonces es fundamental tener conocimiento de esto. Pues muchísimas gracias, nos vemos en nuestra próxima clase.